Bueno, ayer empezamos la aplicación visual, pero pues no la terminamos, vamos a completarla hoy. La idea es llegar a algo como esto. Lo voy a poner en un lado para tenerlo de referencia. Algo como esto, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos. Entonces voy a abrir el ejercicio que empezamos ayer. Es el área del rectángulo visual. Bueno, vamos a hacer un repaso así muy rápido de lo que veíamos ayer. Dijimos que cuando se crea el proyecto inicialmente, la plantilla que utiliza NetBeans para crear ese proyecto nos proporciona un archivo ejecutable, pero para modo consola, es este, que ahorita no le estamos haciendo caso. Y nosotros le agregamos en la interfaz visual, le agregamos un componente ubicándonos en el paquete de fuentes y luego new y JFrame4. Y es este frame que agregamos. Y bueno, en ese frame pusimos los demás componentes que por aquí, o sea, ahí está el frame, tenemos el JLabel, tenemos varias etiquetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etiquetas con diferente, digamos, utilidad. Esta que está en azul y las que acompañan a los datos de entrada y los datos de salida, pues son letreros, simplemente. Esos van a permanecer estáticos en tiempo de ejecución, no se van a mover. En cambio, estas dos etiquetas que hasta les cambié el color, ahí sí se va a modificar porque es donde se va a mostrar el resultado. Entonces, aunque sean etiquetas, pero tienen como un comportamiento diferente dentro de la aplicación. Tenemos también los campos de texto, que es donde el usuario va a capturar, y el botón de comando. Bueno, ahorita dijimos que podemos ejecutar esta aplicación ya sea ubicándonos aquí y luego run file, o bien, creo más práctico, mayúsculas F6 y ya estamos ejecutando. Bien, ahorita pues ya el usuario podría capturar datos aquí, pero pues no calcula nada. Hay que codificar aquí la lógica para que tome estos datos, los procese y deje los resultados acá. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarles el nombre a ciertos componentes. Aquí, si nos vamos a la pestaña de código fuente, al final y ahí de manera protegida, están declaradas todos los componentes que agregamos, excepto el frame, porque ese se agregó de manera distinta. Y aquí están las 7 etiquetas que hablaba, el botón y 2 campos de texto. Bien, entonces estos nombres que vienen aquí pues no son muy adecuados para a la hora de que queramos hacer el proceso. Hay que cambiarles nombres a algunos, pero no es necesario cambiárselos a todos. ¿A cuáles les vamos a cambiar el nombre? A los que tengan que ver con la interfaz. Por ejemplo, estas 5 etiquetas que estoy señalando, el azul y estas dos, esas no van a cambiar en tiempo de ejecución. Así es que esas no es necesario cambiarles el nombre. El que tienen está bien porque no se van a modificar en código. En cambio, estas dos etiquetas que están en amarillo, los campos de texto y el botón, sí hay que cambiarle el nombre. Es conveniente cambiarle el nombre. Y aunque le podemos poner cualquier nombre, pues vamos a seguir un estándar porque es muy práctico, es muy mentalmente saludable seguir un estándar porque le vamos a entender mejor y entre todos, también todos le vamos a entender mejor. Bueno, entonces, a ver, jóvenes, nomás ustedes se la pasan platicando. Entonces, vamos a establecer un estándar. Los nombres de variables, acuérdense que pues deben representar algo dentro de la lógica. Y los componentes, a final de cuentas, son variables que también van a intervenir en la codificación. Entonces, normalmente lo que se acostumbra es que los nombres de esos componentes tengan una parte, el prefijo, indicando qué tipo de componente es. Por ejemplo, esta es una etiqueta que sí va a cambiar el nombre. Estas no, ¿verdad? Pero esta sí. Entonces, este se llama su nombre y lo podemos ver aquí, donde si le damos botón derecho, dice cambiar el nombre.
Y aquí me dice el nombre que tiene actualmente. Este es JLabel 6. Pero como les digo, ese no conviene dejarlo así. Bueno, entonces, el estándar que yo voy a utilizar es dejar unos caracteres al principio indicando qué tipo de componente es. Y luego ya, después de eso, empezando con mayúscula, una breve descripción de lo que hace, de lo que para lo que se va a usar ese componente. Entonces, por ejemplo, todas las etiquetas en todo el semestre, en todos los ejercicios que yo haga, les voy a poner JLab y algo que me diga qué hace ese lab. Para que cuando yo lo vea en el código, cuando yo lo manipule en el código, me acuerde que eso es una etiqueta. Entonces sería JLab y en este caso va a ser área, porque en esta etiqueta voy a mostrar el área. Así es que esta, ¿cómo se llamaría? Pues se va a llamar JLab perímetro. Acuérdense que no es conveniente, aunque lo acepte ya el lenguaje, no es conveniente ponerle acentos en las variables. Luego, el botón. El botón también, a todos los botones les vamos a cambiar el nombre. No intervienen tanto en el código en cuanto a escribir algo con el botón, pero sí para identificar qué es lo que hace el botón. Entonces, a todos los botones del semestre, yo les voy a dejar el JBoot hasta la primera T. Es un estándar que yo voy a usar, ¿sí? JBoot, todos los botones van a empezar con JBoot. Y en este caso le voy a poner calcular porque lo que va a hacer ese botón es calcular. Son nombres de variables, sabes que no pueden llevar espacios ni guiones medios. Sí pueden llevar guión bajo, pero guión medio no, porque es como el menos. Operadores, son variables. Y bueno, y los campos de texto, pues también, ¿verdad? Todo lo que va a intervenir en el proceso de cálculo, porque los datos de entrada, pues los voy a tomar, ¿verdad? Y luego el resultado lo voy a poner en las etiquetas de salida. Bueno, entonces los campos de texto también vamos a cambiarles el nombre. Y como estándar, yo voy a dejar hasta JText. Todos los campos de texto de todos los ejercicios van a empezar con JText. Y luego ya, ¿qué es lo que va a pedir La base. JText base. ¿Y qué es lo que va a pedir? Altura. JText altura. Entonces, ya le cambiamos nombres a lo que es la entrada, la salida y a los botones. Bueno, en este caso es un solo botón. Si nos vamos acá, otra vez al código, y observamos cómo quedó ya, cómo quedaron los nombres. Ya tenemos un botón que se llama JBoot calcular, dos etiquetas que van a modificarse en tiempo de ejecución, el área del perímetro, 5 etiquetas que no se van a cambiar, esas quedaron así, no es necesario cambiar ese nombre, no las vamos a usar en el código. Y los campos de texto que se llama JText altura y JText base. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es activar o codificar lo que va a ser el botón en tiempo de ejecución. Fíjense, si yo ejecuto este archivo, bueno, si este archivo ejecutable de Java, pues yo aquí le pondría, no sé, una base y una altura. Y pues instintivamente le voy a dar aquí calcular, ¿verdad? Estoy en tiempo de ejecución aquí. Y yo quiero que cuando calcule, pues me diga cuál es el área del perímetro de este rectángulo. Bueno, entonces va a ocurrir algo en tiempo de ejecución cuando yo le dé clic. Eso es lo que vamos a codificar. Ahí es donde vamos a poner nuestro algoritmo del cálculo del área del perímetro. Y para eso, en tiempo de diseño, ya me salí de la ejecución, en tiempo de diseño, vamos a activar una función que es en donde vamos a poner el código que se ejecute en tiempo de ejecución. Entonces, para activar esa función, le damos aquí un doble clic. Estoy en tiempo de diseño. Le doy doble clic. Y me abre la función en donde yo voy a codificar. Nada más que en este caso, la función tiene un nombre especial. Se le llama evento. Un evento es una interacción de un componente con el usuario. Y hay eventos para varias interacciones. El típico de un botón es el clic, pero hay interacción para arrastrar, para pasar el ratón encima del componente, para muchas operaciones que hacemos sobre las aplicaciones, pero en un botón, pues lo típico es darle un clic. Así es que aquí nosotros vamos a codificar lo que va a ocurrir en tiempo de ejecución cuando el usuario le dé clic al botón.
Y entonces aquí es donde vamos a poner nuestro, pues ya nuestro código. Ahora, para hacer un comparativo, me voy a regresar a donde está la aplicación rectángulo, que es el mismo que hicimos, nada más que este fue en modo consola. Y lo voy a abrir. ¿Sí? Y aquí está y entonces, aquí, pues esto mismo que está aquí es lo que voy a hacer en el botón de calcular. Lo puedo copiar todo, porque en realidad la idea, el algoritmo es el mismo. Lo que cambia es la interfaz, la entrada y la salida. Entonces, lo voy a copiar de aquí y me lo voy a llevar al otro. Y aquí lo voy a pegar. Lo primero que me dice es que en el código que copié viene una librería que se llama Java Util Scanner. Y lo que me pregunta es que si la quiero mantener. Recuerden que el escáner nos sirve para entrada de datos en modo consola, por el modo visual no. Entonces, pues no, le voy a decir que lo cancele, que no quiero mantener esa librería, porque no la voy a usar. Ahora, entonces ya que estamos aquí, pues me va a empezar a marcar algunos errores. Vamos a ir analizando el código, a ver cuál se queda, cuál se va, cuál se modifica. Bien, entonces, las variables base, altura, área y perímetro, pues sí las necesito. Acá tenemos nosotros el análisis del algoritmo. Base, altura, área y perímetro. Bueno, entrada de datos no la vamos a hacer con el escáner porque no es en modo consola. Entonces, lo quitamos. La salida, esta salida que vemos aquí, valor de la base, pues es equivalente a este pequeño letrero, ¿verdad? A este de aquí. Esta salida es equivalente a esta etiqueta, entonces pues tampoco la voy a necesitar. Aparte porque sale en modo consola. Y bueno, tampoco está porque ese letrero es el equivalente a esta etiqueta. Bueno, de alguna manera nosotros necesitamos que la base que puso el usuario aquí, pues se la traiga a la variable base para poder hacer la operación. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es asignarle a la base lo que está aquí, lo que está aquí en esta. Y este, si se acuerdan, se llama JText base. JText base. Nada más que, pues, no, son totalmente incompatibles. JText base es del tipo JText field y la base es de tipo doble, entonces los tipos no son compatibles, es lo que me está diciendo aquí. Si no, pues no puedes asignar un JText field a un doble. Bueno, entonces, vamos acá a las notas para nosotros para poder, y esto que voy a poner aplica para todos los componentes, bueno, los tres que aparte del frame, aplica para el botón, para la etiqueta y para el campo de texto. Nada más que pues se usan en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí un componente, ¿sí? Ahorita estamos con el campo de texto. Bueno, pero este aplica para el campo de texto. Field para el botón, o bueno, para la etiqueta y para el botón. Estoy poniendo como la librería, ¿sí? Y el JBoot. Bueno, aquí el usuario teclea un valor, cualquier dato. En este caso nosotros esperamos que capture el valor de la base. Vamos a suponer que capturó, el ejemplo dice aquí 15 y 8, ¿sí? Vamos a suponer que aquí capturó el 15. Ese 15 se considera una cadena, aunque sean puros números y yo lo necesite como números, se considera una cadena porque el componente se llama JTextField, campo de texto. Este es como un cuadrito de texto. Entonces, yo lo que ponga se considera una cadena.
Ahora, ¿cómo vamos a obtener lo que está en este caso, en este JText field? Lo vamos a hacer a través de una función, no sé, ponerle otro color. Bueno, lo vamos a hacer a través de una función que se llama getText. ¿Sí? La función se llama getText. Nada más que en este caso lo va a extraer como un 15, así, de esta manera, porque es una cadena. Entonces, vamos a aplicar la función getText. Y pues me regreso para acá y le digo punto getText. Es una función que tiene, bueno, ahí todavía no sale. GetText. Ahora sí ya salió. GetText es una función que me regresa una cadena. Ojalá tuviera una función que se llamara getDoble. Y así pues ya, pues no batallaríamos, le diríamos getDoble y como el nextDoble del escáner. Pero no, es un campo de texto y lo único que extrae es una cadena. Entonces, si hacemos esto, pues sigue marcando error porque antes no era compatible un JText field con un doble. Ahora no es compatible una cadena con un doble. Pero es la única forma de que nosotros podamos extraer la información que está en el JText field. Bueno, entonces ahora el objetivo es cómo hacerle para cambiar este 15, cómo lo hacemos para cambiarlo a 15 de tipo doble. O sea, lo vamos a poner en otro color. ¿Cómo lo hacemos para que este se convierta en un 15.0, que sería el 15.0? ¿Sí? Porque así como el 15.0 es el que necesito para que lo pueda guardar en la variable base que es de tipo doble y para que pueda hacer la operación del área, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a utilizar una conversión. Fíjense que esta parte en modo consola como que es más directa porque lo que vamos a hacer ahorita, pues lo hace el escáner. El next doble toma lo que el usuario tecleó, que también lo toma como una cadena, y luego lo convierte a doble y me lo regresa. Entonces aquí nosotros vamos a tener que hacer eso. Entonces vamos a decirle aquí, conversión para convertir una cadena a doble, vamos a utilizar una función que se llama doble, así, doble, punto parse, doble es una librería, y luego parse doble es una función de esa librería. Y aquí le vamos a poner la cadena, eso es lo que vamos a, doble, punto parse doble, y aquí le ponemos la cadena. La cadena en este caso es la que me va a regresar getText. Entonces, con esta librería le vamos a pasar una cadena y me lo va a convertir a valor doble y ya lo podemos guardar en base. Así es que me voy a ir para acá, vamos a aplicar esa librería. Le diríamos doble punto, ahí está. Esta librería no es necesario agregarla porque ya la trae entre las básicas. Ya ven que cuando creamos el proyecto ya me pone disponibles algunas librerías básicas, como para el system, el escáner no, ese lo tengo que agregar. Doble, y luego ya buscamos la función parse doble. Ven como parse doble, hay que entender esto para poder utilizar mejor las funciones. Dice que parse doble le tenemos que pasar una cadena y me va a regresar un doble. Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces ya tomamos y la cadena que le vamos a pasar es precisamente la que me regresa getText. Acuérdense que getText me regresa una cadena. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que getText va a extraerla como 15 así en cadena y el parse doble me lo va a convertir a 15.0. Y entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer con la altura. Vamos a decirle doble punto parse doble y le pasamos del J, ahora va a ser del JText altura. JText altura, le vamos a pedir mediante la función getText que me regrese el dato que está ahí. Ahí habría problemas si el usuario no me da números, porque el parse doble, pues espera que la cadena que le pasemos en el parámetro, pues se pueda convertir a un valor doble. Pero si le paso una cadena con letras, pues me va a lanzar una excepción. Bien, entonces ya tenemos
la base y la altura y tomados de los campos de texto. El proceso no va a cambiar absolutamente nada. Ese no cambia nada. Y después viene la salida. Bueno, pero la salida ahorita la voy a dejar así, pero esa ya sabemos que es para el modo consola. De momento la voy a dejar así. Pero obviamente que el usuario, pues lo que quiere es que salga en las etiquetas, ¿verdad? Porque si ahorita yo lo ejecuto y le pongo aquí el 15 y el 8 y le doy calcular, pues sí, fíjense como acá me pone el área del perímetro en la consola, porque es lo que dice esto, ¿verdad? Normalmente esto se lo vamos a quitar, ahorita lo voy a dejar ahí para recordar, para aquí considerar, a veces va a ser conveniente, darle una salida en modo consola aunque estemos en la interfaz visual. Sobre todo cuando queremos ver el valor de algunas variables, aquí pues podemos aprovechar eso. Bueno, entonces, la idea es que este 120 y el 46 aparezcan aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a alimentar ahora las etiquetas. Bueno, entonces, para alimentar las etiquetas o los tres, esto que estoy poniendo es aplicable a los tres componentes. Entonces, necesitaríamos, vamos a poner, para asignar, ahora lo que necesitamos es poner algo aquí en este caso en la etiqueta, podría ser en el campo de texto, en la etiqueta, ¿sí? Y en la etiqueta va a ser muy común porque ahí normalmente vamos a poner resultados. Entonces, así como hay una función que me obtiene lo que está en el campo de texto, en la etiqueta o en el botón, hay una función que me pone algo en ese componente. Y bueno, recuerden que los nombres de las funciones siempre se les pone pensando en que se entienda qué hacen. GetText, si hacemos una traducción, pues es obtener texto, ¿verdad? Entonces, esta función obtiene el texto este. Bueno, pues la contraparte, el complemento, si yo quiero poner algo aquí, se llama setText. ¿Sí? Sería setText. Y entre paréntesis le pondría la cadena que quiero que ponga ahí. Por ejemplo, en este caso, si yo pongo setText 15, aquí se va a ver un 15. Entonces, recuerden, esto de get y set va a aparecer así en varias librerías, los prefijos de esas funciones. Las funciones que empiezan con get obtienen información del componente, no la modifican, obtienen, es solo lectura. Y las funciones que empiezan con set siempre van a llevar por lo menos un parámetro porque van a poner información en el componente. En este caso van a poner texto. Y es precisamente lo que necesitamos nosotros en las etiquetas de los resultados, poner los resultados. Entonces vamos a usar la función setText para esas etiquetas. Le diríamos, esas las voy a dejar ahí. Le diríamos JLabel, y aquí es la importancia de ponerle nombres adecuados a los componentes, algo que recordemos, lo acabamos de hacer. Tal vez aunque le hubiéramos puesto etiqueta 1, etiqueta 2, pues ahorita me acordaría, ¿no? Pero no olviden lo que siempre les digo, el código tiene un tiempo de vida muy grande. No es de una clase o de una semana de un proyecto o de un semestre. No, el tiempo de vida de un código o de una aplicación, pero estamos hablando de código, es muy grande. Y la idea es que sea muy, muy grande, que esa aplicación resuelva el problema y que se esté aplicando, se esté utilizando por mucho tiempo, años. Entonces, por eso insisto mucho en ponerle nombres adecuados a las cosas, a las variables, a las funciones. Y aquí pues tenemos 7 etiquetas, pero ya sabemos que estas 5 pues no juegan en el proceso, porque nada más están para apoyo, para saber qué está pasando en la interfaz. Pero estas 2 sí. Entonces vamos a poner en el área, ahí está, y vamos a utilizar la función que les mencioné ahorita, setText. setText, vean cómo esta función me dice que el parámetro tiene que ser una cadena, porque se llama setText, pon texto. Set traducido es poner, asignar. Y no me va a regresar nada. Las funciones set no regresan nada porque el objetivo es que cambien algún dato del componente. Y ese cambio lo tienen en el parámetro, lo pasan en el parámetro. Entonces aquí lo que nosotros queremos es que
es que ponga el área. ¿Sí? Queremos que ponga el área. Pero nos está marcando error. ¿Por qué nos está marcando error? Pues porque el área es de tipo doble y el setEx me va a pedir como parámetro una cadena. Una cadena, ¿sí? Así es que ahora necesitamos lo contrario que hicimos con el campo de texto. En el campo de texto me regresa una cadena y yo tuve que cambiarlo a doble para poder hacer operaciones. En cambio, en el JLab área yo quiero poner una cadena y le estoy pasando un doble. Ahora necesitamos hacer la conversión al revés, de doble a cadena. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Hay diferentes formas, pero la que vamos a estar usando normalmente es esta. Para convertir cualquier tipo de dato. Esto que puse acá, nada más sirve de cadena a doble, nada más. Pero este que voy a poner aquí sirve para cualquier tipo de dato. Para convertir cualquier tipo de dato a cadena, ¿sí? Lo que vamos a hacer es la variable o expresión, le vamos a concatenar una cadena nula. Es una cadena nula, no lleva ni siquiera un espacio, ¿eh? Una cadena nula es aquella que no tiene ni un solo carácter. Un dato de tipo carácter debe tener uno y solo un carácter. Que a veces, por cuestión, pues, de que no se puede, no podemos representar así muy fácilmente, por ejemplo, un escape o una diagonal inversa. Entonces, a veces utilizamos dos caracteres, pero el compilador sabe que uno de ellos no cuenta. Es como avisarle que vamos a poner un carácter especial. Por ejemplo, si yo quiero poner un carácter brinco de línea, pues ahí utilizo dos caracteres, una diagonal invertida y una n. Pero sabe el compilador que esa diagonal invertida no vale como carácter, sino que está avisando que la n no es la letra n, es un salto de línea. Pero una cadena sí puede tener ningún carácter y eso se le llama cadena nula. Entonces aquí lo ponemos. Se le concatena una cadena nula. Concatena quiere decir que las pega, ¿no? Entonces, esto ya, miren, inclusive aquí ya lo hemos aplicado. A ver, aquí, en esto. println es una función de system. Es una librería que también es estándar, ya viene incluida en el proyecto. Bueno, pero lo que estamos, println es, aquí espera cualquier tipo de dato. Puede ser una cadena, lo que yo le ponga ahí, lo va a tomar. Pero lo va a tomar porque lo convierte a cadena. Bueno, pero en este caso en particular, ¿por qué se puede poner una cadena y un doble con un más? No se pueden sumar. Acá base y altura sí se suman porque los dos son numéricos, son de tipo doble. Pero aquí área, la palabra área y la variable área, pues no se pueden sumar. Entonces, este es un caso especial. El compilador lo que hace es que dice, bueno, si tú tienes una cadena y una variable de cualquier tipo y tienes un más, esa segunda variable la voy a convertir a cadena. Y luego se la voy a pegar a la primera. Entonces, cuando tengamos una expresión de este tipo en donde uno de los operandos es cadena, el otro lo convierte a cadena y luego los pega. Por eso es posible hacer esto. Pero aquí, pues sí se va a alterar porque es un letrero y luego una variable. Pero muchas veces lo único que queremos es que lo convierta a cadena, sin agregarle ningún letrero. Y es cuando aplicamos la cadena nula. Aquí lo que estamos haciendo, bueno, aquí, o lo que vamos a hacer más bien es decirle que le vamos a concatenar una cadena nula. Entonces, el compilador ya no marca error, miren. El compilador dice, ah, caray, aquí tenemos un valor doble y una cadena. Este lo convierte a cadena y luego se lo pega a este. Pero como no tiene ningún carácter, pues no le pega nada. Realmente, así físicamente no le pega nada. Es una cadena, por eso no debe tener ningún carácter. Y entonces el resultado final es que esa variable, o no la variable, el contenido que muestra esa variable lo convierte a cadena. Entonces acuérdense, no le pongan espacio aquí,
no es lo mismo, hay que poner una cadena nula. Si ponemos un espacio, ya le va a poner el valor del área y le va a agregar un espacio. Y eso en procesos posteriores puede causar problemas. Entonces aquí, así área, y luego le decimos JLay, lo vamos a hacer con el perímetro. Y aquí sería, es sin acento. JLay perímetro, ahora le vamos a concatenar el perímetro. Así, entonces acuérdense, acá por eso hasta lo puse con mayúsculas. Esta instrucción es solo de cadena a doble, pero concatenar una cadena nula sirve para cualquier tipo de dato, no solo los dobles, no, para un entero, un booleano, cualquier tipo de dato, inclusive los datos que no son primitivos. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues vamos a probar eso. Y nos debe quedar más o menos como ¿verdad? A ver, vamos a tomar de aquí. Vamos nos debe dar algo como eso. Bueno, entonces lo ejecutamos. Y le decimos 15 y 18. Y le damos calcular. Y ahí está, 270 y 66. Y aquí ya lo estamos viendo en el visual. Acá, como no quitamos la salida en modo consola, pues ahí se está viendo. Pero eso normalmente pues lo vamos a quitar. Y por ejemplo, ahorita lo podemos quitar. Pues lo puedo comentar nada más. Esto es también muy común cuando queremos quitar un código, pero nada más queremos que no se ejecute, pero no quitarlo porque pues a lo mejor lo vamos a utilizar después o estamos haciendo pruebas. Pues simplemente comentamos el código que no queremos que se ejecute. Si definitivamente lo queremos quitar, pues lo mejor es borrarlo, ¿verdad? Pero algunas veces nada más queremos que en ese momento no se ejecute. Bueno, entonces ahorita ya le diríamos, pues ya cualquier valor de área de altura, ¿verdad? 10 y 20, por ejemplo. Pues van a ser 10 por 20 son 200, 10 más 20 son 30, por 2 son 60. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí algo que no es un número? Voy a tener problemas, porque esto no lo va a poder convertir a doble. Y entonces me va a lanzar una excepción. Aquí me dice una excepción. Me quedó, aquí está. Una excepción, acuérdense que todas las excepciones terminan con la palabra exception. Bueno, no sé si ya lo había dicho. Todas las excepciones terminan con la palabra exception. Y lo que está antes de esa palabra es la que nos dice qué tipo de excepción. Que bueno, yo creo que en sentido práctico es como un error, ¿no? Aunque técnicamente no se considera un error. Entonces, aquí dice number format. O sea, es el formato del número. Y acá debe decir, dice para el string hola. O sea, para el string hola, pues no lo puedo convertir a doble. O inclusive, bueno, entonces eso no va a funcionar. Inclusive si yo le digo, bueno, está bien, aquí no le digo cualquier número. Pero acá le pongo 20.7.1. Son puros números. Y le doy calcular. Nada más, bueno, acá ya no me dio. Bueno, voy a ejecutar otra. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Y entonces, aquí le voy a poner una base correcta y acá le voy a poner un número que no se va a poder convertir a doble porque tiene 2 puntos. Entonces le digo aquí calcular y me lanza otra vez una excepción. Y dice ahí, otra vez el number format, pero la razón es múltiples puntos. ¿Sí? Ok, bueno. Con esto terminamos nuestra primer aplicación visual. Ahorita a lo que me quiero referir es al proyecto. Todavía vamos a hacer un ejercicio de visual, pero ya el proyecto ya quise ponerlo antes para que ahora que se atraviesa el fin de semana, pues para que o lo fueran viendo, lo fueran avanzando, porque si no se va a recorrer
muy adelante. Bien, entonces, no sé si alguien ya vio el proyecto, ayer les comenté que ya lo iba a publicar. Este, vamos a, voy a entrar a la página. Si hay preguntas de lo que estábamos haciendo, me dicen, por favor. Bueno, voy a entrar a la página. Y aquí, bueno, ustedes van a ver muchas cosas que en su cuenta no se ven, porque esta es mi cuenta. Mm, ya aparecieron tres cosas. El proyecto. Aquí está el proyecto. ¿Sí? Bueno, y empieza con una advertencia ahí. Dice que el proyecto se tiene que resolver con lo que vemos en clase. ¿Ustedes a qué creen que se deba no advertencia, este aviso? ¿A qué? ¿De dónde? De una inteligencia artificial o pues tal vez sí les va a resolver el problema, seguramente se los va a resolver, pero no exactamente como lo. Entonces lo tiene que ser con lo que vemos en clase. No van a aplicar arreglos ni cosas que no, lo que estamos viendo en clase, ¿sí? Ahora, eso a veces puede ser, no, pues es que nos limita el profe porque quiere exactamente así como lo vemos en clase. Bueno, si alguien lo quiere hacer de otra forma, me tiene que avisar, mire, yo lo voy a hacer así, y la razón, y ya le diré, no, sabes que no, eso no aplica. O ya le diré, no, pues sí, está bien, hazlo, ya me avisaste, y ya lo puedes desarrollar así, pero que me explique qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Bueno, una vez hecha esta aclaración, el problema ahorita dice, en óptica geométrica, un espejo es cualquier superficie lisa y pulida capaz de reflejar los rayos de la luz que llegan a él. Es un espejo, ¿sí? Y la superficie también puede ser esférico. Entonces, el problema se refiere a un espejo esférico. La ecuación fundamental del espejo esférico es una igualdad que relaciona la distancia del origen del objeto y de la imagen con el radio de curvatura. O sea, son puros términos que, esos como que no, que a lo mejor los habré oído allá en física, pero realmente pues no estamos al tanto de eso, ¿verdad? Bueno, pero como les decía, les he dicho muchas veces, nosotros vamos a desarrollar aplicaciones de cosas que no sabemos de qué se trata. Algunas, a veces tenemos suerte y conocemos del tema, pero la mayoría de las veces no va a ser así. Entonces, inclusive aquí ya me están dando la fórmula, a veces ni eso me da, ¿no? Ya me están dando la fórmula. Y aquí, pues un dibujito que me dice de qué se refiere cada cosa. Y aquí me dice qué quiere decir la S prima, la R, aquí me dice todo. O sea, no quiero así explicarlo todo porque pues, es parte del proyecto, ¿verdad? Que ustedes entiendan qué es lo que se pide, que hagan un análisis. Bueno, dice, van a diseñar un algoritmo y su correspondiente aplicación visual. O sea, todos van a hacer aplicación visual y algoritmo. Todos, ¿sí? Para calcular para cada uno de los espejos A, B y C, aquí tenemos tres espejos A, B y C, una de las tres variables de la fórmula a partir de las otras dos. O sea, la fórmula tiene tres variables, una, dos, tres. ¿Sí? Entonces, ustedes van a calcular una de las tres, alguna de ellas, a partir obviamente de las otras dos. Si voy a calcular R, pues voy a tener que pedir S' y S. Y ya me estoy adelantando con el análisis, ¿eh? Bueno, dice, a partir de las otras dos. Bueno, la siguiente tabla servirá para tener datos de prueba. Se les asignará, bueno, aquí no lo dice, no sé por qué no lo puse, pero también tienen que sacar, por ejemplo, que a alguien le tocó calcular el radio de curvatura. ¿Sí? Bueno, entonces aquí me van a tener que hacer la suma del radio de curvatura. Esta suma y promedio es nada más de la variable que les tocó calcular. Aquí pongo los tres porque, pues, para que lo vean a cualquiera que les haya tocado una de las tres, ¿verdad? Ok, bueno. Se les asignará a cada uno tanto la variable a calcular como la aplicación en la que diseñará el algoritmo. O sea, cada uno de ustedes se les va a decir, pues a ti te va a tocar calcular la S'. Y el algoritmo lo vas a hacer en Flowgrid. A cada uno se le va a decir. Y van a ser los datos de prueba. ¿Sí? Van a ser los datos de prueba. Lo van a hacer para los tres espejos. A veces o no lo leen bien o no lo expliqué correctamente y nada más me hacen en este caso un espejo. No, lo tienen que hacer para los tres espejos.
Luego, vienen algunos requisitos. Para los cálculos principales deben diseñar y utilizar al menos una función con parámetros. Entonces, les dije que en este proyecto sí va a ser obligatorio que ustedes creen una función para que la apliquen. Una de ustedes, no funciones que ya trae el lenguaje. Entonces, por ejemplo, que a alguien le tocó calcular la S. Para calcular la S va a necesitar la S' y la R. Y va a tener que despejar de aquí pues la S, ¿verdad? Y entonces, para calcular esa S, pues van a tener una expresión que fue la que despejaron y la van a usar 3 veces. Pues esa expresión es el candidato ideal para que sea una función, el cálculo de lo que les tocó. Luego dice, requisitos. El código de Java debe corresponder al algoritmo. Eso parece muy obvio, pero a veces no me lo aplican así. Porque, miren, la verdad es que ahorita tal vez no le veamos la importancia del algoritmo y lo veamos así como algo pues obligatorio porque el profe lo pide y pues hay que hacer el algoritmo, ¿sí? Ojalá y lo vieran como una ayuda de la solución del problema antes de codificar. Entonces, a veces nos da esa idea, poco a poco nos vamos dando cuenta que es bueno no empezar a codificar, sino a analizar y a diseñar. Y a veces no hacen hacen primero el código y luego el algoritmo. Y nosotros aquí siempre lo hemos hecho al revés. Primero el algoritmo, que se desprende del análisis y luego ya codificamos. Pero no sé por qué pasa eso y a veces lo hacen al revés. Y entonces, ya cuando hacen el algoritmo, ya lo piensan diferente al código. Entonces queda muy, muy diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y pues eso no debe ser, porque se supone que la codificación es simplemente una traducción del algoritmo. ¿Sí? Entonces, por eso, a eso se refiere. Si yo veo un código de una manera y el algoritmo de otra, pues no se los voy a aceptar. Luego, debe incluir un archivo de texto con los datos de ejemplo de este enunciado, en el orden en que los pide el algoritmo, cada dato en un renglón. Fíjense, estos datos ya son de prueba. O sea, si a alguien le tocó calcular S' al espejo A, si le da a S un 6 y a radio y curvatura un 4, el resultado tiene que ser 3. Por eso para mí esos son los datos de prueba que yo voy a utilizar para validar la ejecución de su aplicación. Entonces, para facilitarme a mí eso, porque todos los proyectos los pruebo, que trabajen, que hagan los cálculos correctamente, pues yo te voy a tener que capturar en el algoritmo. Entonces, para facilitarme eso, yo les pido que hagan un archivo de texto, un bloc de notas, y que pongan ahí, por ejemplo, que les tocó calcular radio de curvatura, pues van a capturar el 3 y el 6, y luego el 5 y el 5, y luego el 4 y el 12 para que les calcule esto. Bueno, en el archivo de texto me pondrían en un renglón 3, en el siguiente un 6, en el siguiente un 5, en el siguiente un 5, un 4 y un 12. O tal vez los datos los pidieron primero las S' y luego las S. Ah, bueno, en el archivo, en el orden en que lo pidan en el algoritmo, así debe venir en el archivo. ¿Sí? Bueno, luego dice, hay que hacer una documentación. La documentación es ni más ni menos lo que yo hago antes de empezar el algoritmo. Yo, ¿qué pongo? Datos de entrada, datos de salida, las fórmulas que voy a usar, algún despeje. No, tal vez no quiero que me pongan el desarrollo del despeje, sino ya la fórmula despejada, si es que van a requerir despeje. Un ejemplo de ustedes. El ejemplo que me pongan en el archivo de texto que mencioné ahorita es el de aquí, no el de ustedes, ¿eh? Aquí lo dice. Por aquí lo dice. Dice, debe incluir un archivo de texto con los datos del ejemplo de este enunciado, no el de ustedes. Ustedes van a hacer un ejemplo para su documentación. Y la hoja de la documentación, así como la tarea, debe traer su nombre, número de control, fecha. Requisitos funcionales de la aplicación Java. Debe contener un botón para borrar, uno para datos aleatorios y un ejemplo. Bueno, esto lo voy a hacer el lunes. Yo sé que faltan algunos detalles para que me puedan completar el proyecto, pero ya no me quiero esperar más tiempo porque si no se nos va a ir muy adelante. Entonces, algunos detalles que les estoy pidiendo los vamos a ver hasta el lunes. De hecho, algunos ya los vimos, pero los voy a puntualizar el lunes, así cómo se van a usar en el proyecto. Pero ustedes ya pueden empezar con el análisis, con la documentación, o sea,
escribirlo con el algoritmo, con eso ya podrían empezar. Bueno, entonces, hay un documento que se llama Instrucciones de envío de proyectos, ahí está en la página ya. Y aquí, yo los invito a que lo vean, lo abran y aquí viene los requisitos de cómo se deben llamar los archivos. Yo aquí cuando hacemos los ejercicios aquí, yo les digo, yo voy a llamarlos FA-bajo y ya. Y ustedes si quieren me siguen o si no, pónganle el nombre que ustedes quieran. Yo sugiero que pongamos el mismo para, de repente nos regresamos y los encontramos fácilmente entre todos. Pero en el proyecto ahí sí no hay opción. Tiene que ser así como dice ahí. Entonces ahorita ya no hay tiempo de revisarlo, pero ustedes ya con más tiempo lo hacen. Aquí viene cómo se debe hacer, cómo se debe presentar el proyecto, ¿sí? Bueno, y también viene en la página, aquí estamos en la página, viene ya la opción de la asignación de los proyectos. Aquí ustedes ven muchas cosas, pero en su cuenta pues van a ver nada más lo que estamos aquí. Se llama asignación de proyectos, ¿sí? Entonces vamos a abrir, este es un archivo .rar que trae dos archivos. Un RAR, hagan de cuenta, es como un zip, ¿verdad? Pues otra marca. Entonces trae dos archivos. El archivo ejecutable de la asignación y el archivo de datos. Para que funcione el archivo ejecutable debe tener el archivo de datos. Yo les sugiero que lo ejecuten en el mismo, cuando lo abran, aquí mismo lo ejecuten. Lo pueden descargar, es bueno que lo descarguen, pero cuando abran el RAR van a tener los dos archivos. Aquí está, el Excel es el ejecutable y este es el archivo de datos. Está en binario, si lo abren pues no van a ver gran cosa. Entonces le damos aquí, lo ejecutamos y aquí esta es la imagen de asignación. La imagen de asignación me la tienen que poner en el proyecto para saber qué les tocó. Bueno, entonces aquí vienen dos combos muy cortitos. Traté de hacer la imagen pues pequeña porque la van a tener que poner en el frame de la aplicación. Varios detalles los vamos a ver el lunes, aunque algunos ya los conocen. Bueno, entonces aquí nos pide que seleccionemos de qué grupo somos. ¿De qué grupo son ustedes? De ¿verdad? No es suficiente con que se vea en la ventanita. Tienen que darle clic, tienen que seleccionar. Y entonces aquí aparecen los proyectos de ese grupo. Ahorita solo aparece uno porque es el único que hay. Bueno, pero también no es suficiente con que se vea. Hay que seleccionarlo. Y entonces aquí le van a poner su número de control. ¿Alguien quiere ver qué le va a tocar? Sí. A ver. ¿Qué número de control? 2413 0020. 25. ¿Así? Entonces aquí le das me toca y aquí te va a decir que te va a tocar. ¿Sí? Te va a tocar hacer el algoritmo en PCI y de la fórmula te va a tocar calcular el radio de curvatura. Esta ventanita la van a poner en el frame, porque cuando ustedes me manden el proyecto y yo lo ejecute, y créanme que sí los ejecuto y los pruebo a ver si funcionan, yo pues no me voy a acordar cómo voy a saber qué les tocó a cada uno, ¿eh? No, pues entonces ahí se va a ver qué es lo que les tocó y ya, si dice PCI y ni me lo mandan en Flowboarding, pues se los regreso, ¿verdad? No, te tocó a mi PCI. Bueno, entonces, le tienen que sacar una captura a esta ventanita y ponérmelo ahí. A veces le sacan la captura de toda la ventana. Bueno, hay una opción en el operativo que nada más le saca a la ventana, en este caso a esta ventana que tiene el foco. Es con el Alt y Print. Y ya ven que el Print Screen, pues es una captura de pantalla. Pero si le damos Alt Print Screen, entonces nada más me copia esta y luego ya la puedo llevar a alguna aplicación, Paint o alguna. Y luego aquí la pegamos, bueno, aquí que no la copié correctamente. A ver. Ahí está, ¿verdad? Nada más me copió la pura ventanita, no toda la ventanota. Porque si no, copian toda la ventanota y luego a veces la hacen chiquitita para que quepa y pues no se ve nada. O a veces recortan esto, pero lo recortan con tijeras de Kindle, yo creo. Y queda así toda, ¿sí? Bueno, entonces,
Yo sé que quedan detalles pendientes, el lunes los vamos a ver, pero ya le pueden avanzar, pueden hacer el análisis, pueden empezar con el algoritmo, la documentación, ¿sí? Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas? Hasta ahí le vamos a dejar, pues.